Entonces, vamos a continuar con los problemas de introducción y sustancia pura. Bien, entonces lo que más nos va a importar en este momento, o lo que vamos a hacer, lo primordial, es hacer los problemas de sustancia pura. Vamos a pasar con un problema que ha entrado en un examen pasado. Ha entrado en el 2-2015, perdón, en el 2-2015 y dice lo siguiente. Dice, perdón. Inicialmente, la presión del vapor dentro del pistón es de 400 kilopascales y la temperatura es de 400 grados centígrados. Determinar la temperatura cuando el pistón sin masa y libre de fricción alcanza los topes debido a una pérdida de calor. Dibujar los estados inicial y final en un diagrama P versus B y T versus B. Bueno, el ejercicio es bastante sencillo. ¿Qué es lo que está pasando? Es en este momento mi pistón está acá, debido a que en un inicio, mi temperatura es bastante elevada. Tal como me dice el enunciado, tengo una temperatura de alrededor de, o bueno, en realidad tengo una temperatura de 400 grados centígrados. A esa temperatura solo existe vapor. ¿Y esto qué importancia tiene? Cuando existe vapor, básicamente se comporta, o tiende a comportarse como un gas. Entonces, saben que un gas es el gas es las moléculas del gas o átomos son muy separados, ¿verdad? Y eso hace que estos ejerzan bastante espacio con tal de que ellos puedan moverse libremente. Entonces, cuando ustedes ven que está como vapor, el pistón automáticamente está por encima de los topes, debido a esa presión que hay que ejercen el vapor, ¿no? Debido a la temperatura. Ahora, lo que pasa es que hay una pérdida de calor, eso es lo que nos dice, y también es lo que nos indica la flecha de acá. Debido a esa pérdida de calor, automáticamente ese vapor que en un inicio teníamos se va a empezar a volver líquido. Y debido a ese líquido que se va a volver, el pistón va a empezar pues a descender, hasta que en un punto mi pistón esté de esta forma, acá ya, en este punto. Y en ese punto nosotros ya consideraríamos el estado número 2. ¿Qué es lo que me pide? Me dice dibujar el inicio y final en un diagrama P versus B y T versus B. Además, ¿qué es lo que me pide? Me pide también determinar la temperatura cuando el pistón sin masa y libre de fricción alcanza los topes. Datos importantes que tienen que tomar en cuenta, esta altura de acá. Es la altura que está descendiendo mi pistón. Otro dato importante es el área que tiene mi pistón. Y otro dato importante es la presión atmosférica a la cual está sometida. Otro dato que lo hemos borrado por dibujar el pistón un poquito más abajo, es la masa del vapor. Es la masa en realidad del total, que es 1 kilogramo de vapor. Esos datos son importantes, que como tal el enunciado no nos dice, sino nos dice la gráfica. Entonces de ahí anotamos los datos. Para mi primer estado yo tengo una presión y una temperatura. Ambas iguales a 400. Una es a 400 kilopascales y el otro es 400 grados centígrados. Ahora del gráfico podemos sacar la masa, que es 1 kilogramo. Podemos sacar el área, que es 2 metros al cuadrado. Podemos sacar la altura, que es 50 milímetros. Esa es la altura que va a descender mi pistón. Y lo que me pide el ejercicio es encontrar la temperatura final, el diagrama P versus B y T versus B. Con esos datos que yo ya tengo en este momento, yo necesito poder encontrar la temperatura y al mismo tiempo graficar mi diagrama P versus P. Entonces, ¿cómo van a iniciar? Lo principal que tienen que hacer es preguntarse qué es lo que te pide. Acá ya hemos dicho qué es lo que nos pide, entonces vamos a volver a repetir. Nos pide la temperatura final y los diagramas P versus B y T versus B. Ahora, son los datos que me piden. De manera indirecta, cuando acá ya no me están pidiendo encontrar la presión final, el volumen específico final, el volumen específico inicial, sino de manera indirecta me está pidiendo eso, debido a que yo tengo que graficar un diagrama P versus B.
o un diagrama T versus D. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer acá. De manera indirecta, tengo que encontrar mi volumen específico final y mi volumen específico inicial. Ya que de esa manera- Entonces, hasta este momento necesitamos hallar el volumen específico inicial, volumen específico final, perdón, y inicial, la presión final y la temperatura final. Por lo tanto, si necesito esos datos, lo que habíamos mencionado anteriormente en la parte teórica, decíamos que si yo quiero encontrar cualquier dato o cualquier propiedad en los estados, en los estados, necesito tener al menos dos propiedades intensivas o específicas. Estas propiedades tienen que ser sí o sí independientes para hallar cualquier otra propiedad que yo quiera. Entonces, nosotros tenemos que hacer propiedades. En ese punto, o sea, en sustancia pura, lo que más les va a interesar es propiedades. Ven sustancia pura o ven que no les piden ni trabajo, ni calor, ni cualquier otra cosa que tenga que ver con la energía o el trabajo, entonces es sustancia pura, por lo tanto ustedes tienen que hacer propiedades. ¿Qué necesitan saber? Necesitan tener un estado inicial o estado número uno en mi caso, en nuestro caso, perdón. Y en este estado, yo busco dos propiedades que nos da. En este caso nos da la presión y la temperatura. Con estas dos propiedades, yo me pregunto qué tengo que hallar o qué me interesa hallar. Entonces, acá, como les decía, podríamos hallar el volumen inicial, el volumen uno. ¿Qué más podríamos hallar de el estado número uno? ¿De qué más nos serviría? ¿Por qué nos serviría el volumen específico uno? ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la manera en que ustedes te tienen que preguntar. Una vez que encuentren las dos propiedades, se preguntan a dónde quiero llegar o qué es lo que, para qué me sirve esto. O sea, ¿para qué yo estoy hallándolo ese estado uno? Entonces, en este caso, me sirve para hallar el volumen específico uno. Y de manera indirecta, con este volumen específico, teniendo la masa, pensando en la masa, yo puedo encontrar mi volumen uno, es decir, mi volumen cuando mi pistón está en este punto, ¿verdad? ¿Y eso de qué manera me va a servir? O sea, la idea es que ustedes tienen que pensar en eso, ¿no? ¿De qué manera me sirve hallar esto? Si yo tengo el volumen uno acá y yo a ese volumen uno les resto este porcentaje de acá, ¿qué es lo que yo voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a obtener si es que a este volumen uno que ya sabemos cómo encontrar, le quito este tajo de acá que está achurado? ¿Alguien me puede decir? ¿Me pueden escuchar? Era el volumen final. Exacto. Es el volumen final, es el volumen cuando mi pistón va a estar en mis topes. ¿Y eso de qué me sirve? Automáticamente, cuando yo tenga este volumen, ya voy a tener un dato en mi estado número 2. Entonces, en mi estado 2, yo ya puedo pensar en el volumen específico 2. Muy bien, ya he encontrado un dato, pero me falta otro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Josué Noel Miranda Cardón. Ok. Josué Josué, sí, Josué. Noel Miranda. Muy bien. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes traten de pensar de esa manera, porque no puedo encontrar propiedades sin saber de qué manera me va a servir. ¿Para qué voy a hallar alguna propiedad si no sé si me sirve o no me sirve? Esa es la idea. Entonces, una vez que ustedes ya ven esto, pues entonces pueden empezar a pensar en otra idea. Pero ahora, por el momento, veremos qué propiedades más podemos encontrar. Otro dato interesante acá es que cuando ustedes traten de encontrar o cuando cuando trabajen con pistones, a veces es muy importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Tal vez no de manera que acá lo coloquemos DCL y todo eso, sino de manera en que ustedes puedan identificar qué fuerzas van a actuar en el pistón. Si se dan cuenta, en el pistón siempre va a actuar la presión atmosférica, ¿verdad? La presión atmosférica.
Y acá siempre va a haber la presión del gas, la presión del vapor, digamos, en el principio, ¿no? Del vapor. O podemos colocar de manera general la presión del H2O, porque el H2O puede trabajar como vapor, como líquido, sigue siendo agua, ya sea vapor o sea líquido, ¿no? Entonces podemos colocar la presión del H2O. Y si se dan cuenta, en este punto de acá, esto nunca va a cambiar, por más de que en este punto esté mi pistón de esta manera, si yo vuelvo a dibujar, va a seguir acá mi presión atmosférica de esta manera, apuntando hacia abajo, y mi presión del agua va a seguir acá. Eso, qué me está tratando de decir? Me está tratando de decir que el pistón está trabajando en un proceso a presión constante. Normalmente, y les digo normalmente porque hay casos en el que no se cumple. Cuando ustedes ven a un pistoncito libre, el cual no está ejercido por ningún resorte, tampoco tiene el peso también el pistón, entonces el pistón se considera que está trabajando a presión constante. Cuando vean esas condiciones, traten de trabajarlo de esa forma. Pero hay casos excepcionales en los cuales no van a poder trabajar de esa forma. Por lo tanto, en este momento vamos a ver eso, que el paso del estado uno al estado 2 es a presión constante. Por lo tanto, con eso ya tendría mis dos propiedades. Tengo que hallar mi estado 2 en el cual mi presión 2 al ser constante, va a ser la misma que mi presión uno, es decir, va a ser 400 kilopascales. Y el volumen específico 2, como ya les había explicado, vamos a poderlo calcular. Y con estas dos propiedades, lo que me interesa ahora, una vez que ya conozco estas dos propiedades, es encontrar la temperatura, porque es lo que me pide, encontrar la temperatura en el estado 2. Entonces, básicamente, ese es el análisis que tienen que hacer. Entonces, vamos a ir a tablas, vamos a hallar la siguiente propiedad, que es el volumen específico 1. Les voy a pedir, por favor, que alguien encuentre el volumen específico 1, cuánto le sale y en qué estado está o cómo se encuentra, como líquido comprimido, como vapor sobrecalentado o como mezcla saturada. Sería vapor sobrecalentado. ¿Ya? Sí, les va a salir vapor sobrecalentado. Sí, Eso y en el es, Thermonator me sale 0,7726. ok, te sale 0.0. 7726. No, no, sin cero. Ok, 0.7826. 7726. Ok, ok. Ya. 0.7726. Ya, ¿cuál es tu nombre, perdón? Lima Fernández Efraín. Lima Efraín. No creo que haya alguien con tu mismo nombre. Ya. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? A ver, bueno, lo primero que tienen que preguntarse en el momento de analizar en qué estado o en qué zona en realidad se va a encontrar mi vapor o cómo va a trabajar, a pesar que de por sí, esta temperatura ya nos da una indirecta que va a ser vapor sobrecalentado, ustedes tendrían que hacer de esta manera. Se plantean una ecuación más o menos de estas dos formas, considerando que si yo voy a considerar la temperatura como dato para ir a tablas, entonces mi presión tiene que ser menor a mi presión de saturación. Y con eso verifico que es vapor sobrecalentado. Entonces, a ver, verificaremos, ¿no? Esa es la idea, que se cumplan esas dos condiciones. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es demostrar que es vapor sobrecalentado. Vamos acá, donde estén temas, creo que es, no, acá creo que está. Sí, acá está. Muy bien. Entonces, vamos a las tablas. ¿Dónde están? No sé. Ahora sí. Bueno, acá ya estamos en las tablas del Sengel. Estas tablas están en el Classroom por si acaso. Es el primer material que se ha publicado. No sé por qué no está reconociendo. Ah, no, ya está. Entonces, acá lo que tenemos que ir a buscar es la temperatura. Pero como les decía, podemos ir a buscar la temperatura y nos vamos a dar de cuenta que no hay la temperatura. Pero ustedes podrían decir, bueno, entonces buscaremos con la presión. Bueno, entonces haremos eso.
Acá tenemos 400, vamos a resaltarlo, 400 kilopascales. ¿Qué es lo que el problema me dice? Es 400 kilopascales. Si yo considero a la presión como dato, ¿qué debería cumplirse? Si yo quiero que esta esté considerado como un vapor sobrecalentado, entonces mi temperatura que yo tengo, es decir, mis 400 grados centígrados, tienen que ser mayor a mi temperatura de saturación a esta presión. Es decir, a 400 kilopascales, mi temperatura de saturación tiene que ser menor a 400, lo cual es correcto, porque mi temperatura de saturación es de 143,61. Entonces, de esa manera yo verifico que es vapor sobrecalentado. Entonces, de ahí digo, es vapor sobrecalentado, mi volumen específico es 0,77265, es lo que hemos encontrado en las tablas, su compañero me dictó del Thermonator, y eso es bueno, porque ustedes muchas veces van a utilizar el Thermonator y notar cuál es la diferencia entre estos les va a servir mucho para que vean que no va a haber un gran error cuando ustedes utilicen este tipo de programitas, ¿no? De aplicaciones. Entonces, en este punto yo ya tengo para 400, colocarlos de acá, para 400 grados centígrados y una presión de 400 kilopascales, mi volumen específico es de 0,77265. Y ahora, ¿qué es lo que me interesa? Como les decía, podemos calcular el volumen específico 2. ¿De qué manera? Podemos hacerlo de dos maneras. Una es esta de acá y la otra es la que les había mencionado. ¿Cómo llego a esta conclusión? Bueno, vamos a hacer un poquito de dibujitos. Teníamos este dispositivo. Acá en un inicio teníamos nuestros topes y acá se situaba nuestro pistón, más o menos de esta forma. Una vez que yo tengo esto, yo digo, acá todo esto es mi volumen específico 1. Acá no se olviden que tienen una área. Ahora voy a pasar a mi estado 2. Entonces acá, esto lo vamos a rayar de esa forma. Y ahora, bueno, en este caso, o bueno, para este caso, ya no necesito que esto esté ahí, sino es que ahora mi pistón va a estar chocando estos topes. Es decir, va a estar en este punto. Entonces, si va a estar en este punto, entonces acá yo ya no tengo mi volumen específico 1, sino es mi volumen específico 2. Y acá, esto es lo que ha cambiado, si se dan cuenta, esa alturita. Y como ahora vemos, esto en realidad, si lo vemos de frente, es decir, si situamos nuestro ojo de esta forma, que podamos verlo desde acá, desde ese punto apuntando de esta manera, esto simplemente es un círculo. ¿Cuál área es el área de una circunferencia? Y si lo vemos desde esta forma que lo estamos observando, es un cilindro, ¿no? La base es una circunferencia y tiene una altura. Por lo tanto, al final, este volumen de acá va a ser como un pequeño cilindrito, el cual le vamos a restar a este volumen específico. Entonces yo digo, mi volumen específico 2 es igual a mi volumen específico 1 menos este volumen. ¿Pero qué es este volumen? Es área por altura. Esa es la definición de volumen de un cilindro, ¿no? Base, perdón, el área de su base por la altura. Entonces acá tenemos área por altura. Ese es el volumen. Pero ahora, ¿por qué yo le divido entre la masa? Ahorita yo estoy trabajando con volúmenes específicos, volumen específico 2 y volumen específico 1. Por lo tanto, este volumen que yo halle tiene que ser específico. ¿Cómo lo vuelvo de esa manera? Dividiéndolo entre la masa. Y de esa manera ustedes ya van a encontrar este resultado, que el volumen específico 2 les va a dar igual a 0,6727. Entonces, el volumen específico 2 es 0,6727 metros cúbicos por kilogramo. Esa es una forma. Y la otra es encontrando el volumen específico, restándole la masa, a eso les restan esta altura. O sea, tienen que hacer lo mismo que acá, multiplicar esos dos, solo que ya no le dividen y los restan directamente y les va a salir un mismo resultado, ¿no?
Esto es de manera más directa, por eso lo he hecho de esa forma. Hallamos la siguiente propiedad, porque una vez que yo ya tengo mi volumen específico 2, como ya tenía mi presión 2, entonces yo puedo encontrar la otra temperatura. Perdón, no la otra temperatura, la otra propiedad, que en este caso es la temperatura. Entonces yo digo, primeramente, ¿qué dato yo tengo? Yo tengo dos datos. Uno es mi volumen específico 2 y el otro es la presión 2. Mi presión 2, ¿cuánto era? 400 kilopascales, ¿verdad? Esa era mi presión. Ahora, yo con estos 400 kilopascales, como yo tengo presión, me tengo que hacer esta pregunta. Estas dos de acá. ¿Mi volumen específico es menor a mi volumen específico sub F? A esta presión, líquido comprimido. Si se cumple que mi volumen específico es mayor a mi volumen específico G o mi volumen específico para vapor saturado a esta presión de acá de 400 kilopascales, perdón, 400 kilopascales, es vapor sobrecalentado. Para cualquiera de estas dos situaciones que yo tenga, tiene que cumplirse. Si no se cumple esto, entonces, si no se cumple esto, es mezcla saturada. Porque quiere decir que no está ni menor a mi líquido saturado, ni mayor a mi vapor sobrecalentado. Entonces es una mezcla. No es ni menor ni mayor. Entonces está en el intervalo de B sub F y B sub G. Entonces nosotros vamos a irnos a preguntar eso. 400 kilopascales, busco acá y me pregunto, ¿cuánto es mi volumen específico sub F? Es 0.01084. Mi volumen específico 2 es 0.67. ¿Es menor? No, por lo tanto no es líquido comprimido. Entonces esto ya no me sirve. La otra que puedo optar es por vapor sobrecalentado. Entonces vuelvo acá, veo mi volumen específico para vapor saturado y digo que es igual a 0.46242. En mi caso, ¿cuánto es? Es 0.67. Entonces sí se cumple que es mayor a esto, ¿no? Es mayor. Por lo tanto, como es mayor, se considera que es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Para 400 megapascales. Entonces acá, si se dan cuenta, no hay un intervalo o no hay este valor como tal, el 0.67. Hay el 0.65, cercano. Pero el otro valor que es cercano a este es el 0.65 y el 0.77. Por lo tanto, acá realizamos una interpolación. Entonces es vapor sobrecalentado debido a estas dos propiedades, pero para una presión de 400 kilopascales vamos a la tabla A6 y nos encontramos que no hay este volumen específico. Entonces lo que yo puedo hacer es realizar una interpolación. ¿Alguien puede encontrar ese valor? Creo que ya me dijeron que ya pueden. 315,07 centígrados Celsius. Ya, ¿cuál es tu nombre, perdón? Tinini Cristian. Muy bien, gracias, gracias, Cristian. Muy bien. Entonces, en este punto yo tengo que realizar pues la interpolación. ¿Cómo lo hago? Ustedes ya lo saben. Básicamente, a mi ecuación de la recta lo aplico para que, para mí, mis valores que yo quiero sean la temperatura y el volumen específico. ¿Qué datos tengo? Tengo la temperatura, pero ¿qué es lo que yo quiero hallar? La temperatura en este punto. Por lo tanto, este sería como mi Y. Esto sería mi Y1, esto sería Y2, esto sería Y1, esto sería X2 y esto sería X1. Eso sería X menos X1. Y con eso se acaba esta parte, ¿no? Porque Y1 va a valer 300 grados centígrados. Y2, 400. Restamos estos dos porque es Y2 menos Y1. Sobre. Esa es la pendiente, no, eso se deben acordar. Este X2 es este 0.77265 y el X1 es 0.65489. Y acá hace la interpolación. Ahora, un dato bien interesante, cuando ustedes realicen una interpolación, tienen que darse cuenta que si su resultado no está entre estos dos valores, han hecho mal su interpolación. Tiene que estar sí o sí entre estos dos valores, a menos que sea una extrapolación, que sería fuera del rango que tenemos ahí, ¿no? Entonces, finalmente, como su compañero decía,
la temperatura 2 es 315,1 grados centígrados. Y con eso se acaba, porque básicamente nos pedía encontrar la temperatura. Entonces, con esto, esta es la respuesta. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me pide? También me pide el diagrama T versus B y P versus B. Entonces yo dibujo mi diagrama T versus B, con todo y la curva, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que yo dibujo mi diagrama T versus B, yo voy a dibujar esta isóbara. Es decir, que hay una presión constante, ¿no? Entonces, en esa isóbara, yo tengo que dibujar el sentido o de qué forma está disminuyendo. Si se dan cuenta, en este punto, como esa presión constante tiene que estar a lo largo de esta, ¿cómo se diría? De esta curva que sería la isóbara. En nuestro caso, como hemos visto, en ambos casos es vapor sobrecalentado. Lo único que cambia es la temperatura. Para un estado 1, yo tenía una temperatura de 400 grados centígrados, ¿verdad? Y para un estado 2, yo tenía una temperatura de 315,1 grados centígrados. Entonces sigue encontrándose en la zona de vapor sobrecalentado. Por eso es que no paso la curva. Segundo, mi volumen específico 1 es mayor que mi volumen específico 2. Por lo tanto, esto sí o sí tiene que estar antes que mi volumen específico 2, ¿no? Entonces, esas cositas les van a ayudar a tener una buena gráfica. Y luego dibujan esta parte de acá y le colocan el sentido o la dirección en el cual pasa su proceso, ¿no? De 1 a 2 es un proceso a presión constante. Y hacemos lo mismo para la presión, solo que en la presión no se olviden que tenemos una presión constante, por lo tanto, sí o sí tiene que ser una recta, ¿no? Entonces acá ustedes dibujaban la recta, dibujaban la curva como tal, esta parte de la curva, perdón, esta curva de acá, y dibujaban dos isotermas. La idea era que dibujen dos isotermas, una isoterma iba a ser más grande que la otra, perdón, más abajo que la otra. La primera es la temperatura 1, la cual va a tener mayor temperatura, y la temperatura 2 es la que tiene menor. En este punto, es decir, en el punto 1, yo tengo una temperatura de 400 grados centígrados, y en el punto 2 yo tengo una temperatura de 315, pero ambos están a presión constante, por lo tanto yo dibujo una recta. Después de esto, tengo que hacer chocar con mi volumen específico, con una condición de que mi volumen específico 1 tiene que ser mayor a mi volumen específico 2. Con esa condición yo puedo dibujar esta gráfica de acá y además colocarle el sentido, que va a ir de 1 a 2. Y con eso se acaba el problema. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto a este problema. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, Oxy, se le escucha. Ya. Creo que entonces está claro. No es tan complicado tampoco el problema, así que vamos a pasar a otro. El problema número 6. Dice, bueno, he entrado en un examen parcial. Dice lo siguiente. Una olla de presión tiene un volumen de 1 metro cúbico y contiene 2 kilogramos de agua a 100 grados centígrados. La olla es calentada. Si se instala una válvula de alivio, ¿a qué presión debe operar este? Si se quiere tener una máxima temperatura de 200 grados centígrados. ¿Qué es lo importante ahora acá? Primeramente, es una olla a presión. Si bien el problema, vamos a decirlo de esa forma, no nos dice que es a volumen constante, ustedes saben que es una olla a presión. La olla a presión nunca va a cambiar el volumen. Por lo tanto, este 1 metro cúbico va a ser para mi primer estado, es decir, para mi estado inicial y para mi estado final. Y segundo, ¿qué es lo que también me da? Me dice, contiene 2 kilogramos de agua. Por más de que el agua se convierta en vapor o se quede en líquido o que sea una mezcla de vapor y líquido, que es lo normal, eh, sigue va a tener estos 2 kilogramos, ¿no? Entonces, debido a esto, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, como contiene una cantidad de masa, la cual no va a variar
y mi volumen no va a variar, entonces yo sé que el volumen sobre la masa es igual a mi volumen específico. Por lo tanto, el proceso que va a pasar mi olla a presión es volumen específico constante. Y eso es lo que pasa, ¿no? Luego viene la olla, dice, bueno, también nos da una temperatura que es y contiene 2 kilogramos de agua a 100 grados centígrados. La olla es calentada. Si se instala una válvula de alivio, ¿a qué presión debe operar? Esta, si se quiere tener una máxima temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, más o menos, esa es la idea. La temperatura final, ¿cuánto es? 200 grados centígrados. ¿Qué es lo que me pide? Eso es lo que tengo que preguntar. Me pide encontrar la presión a la que debe operar para llegar a 200 grados centígrados. Entonces, yo digo solución del problema, coloco mis datos que me da el problema y me pregunto qué es lo que necesito. Aquí está mi ollita a presión, tiene una válvula de alivio. ¿Qué nos pide? Nos pide la presión final. Por lo tanto, necesito hallar presión 2. Considerando el postulado de estado, sabiendo que con tan solo tener dos propiedades intensivas o específicas independientes, yo puedo hallar las demás propiedades que yo quiera. Entonces, bajo esta condición que ya tenemos, podemos tratar o intentaremos encontrar las demás propiedades. Entonces, en un inicio va a estar más o menos así mi agua. Vamos a verlo como un pistoncito, como si fuera un pistoncito acá, ¿no? Vamos a cambiar de color. Cosa que no es un pistoncito. Y al final va a haber está pasando a volumen constante, pero lo que está pasando es esto, está cambiando en realidad. Porque en ese punto vamos a decir que acá en un inicio está como agua y un poquito de vapor, ¿verdad? Y un poquito de vapor, porque ya está a 100 grados centígrados. Y ustedes saben que a 100 grados centígrados el agua empieza a hervir. Por lo tanto, hay una cantidad de agua y hay una cantidad de vapor, la cual no es tan grande, no es tan grande esta presión que ejercen esto. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más se calienta se le suministra calor a esta olla a presión. Como es en volumen constante, lo único que va a hacer es cambiar pues la temperatura. En vez de 100 grados, sube a 200 grados centígrados y también va a cambiar la presión. Por lo tanto, en este punto, o en el estado número 2, yo ya tengo, no les voy a decir si es que tenemos solamente vapor, porque aún no hemos encontrado ese dato, pero puede que sea que tengamos una mezcla de vapor con poco líquido o o en el mejor de los casos tenemos solamente vapor, el cual el vapor ejerce una presión mayor a la que había ejercido o habría ejercido en el estado 1. Entonces con eso yo veo que mi volumen o mi proceso en este ejemplo es a volumen constante. Entonces decimos propiedades, yo tengo estado 1, temperatura 1, volumen específico 1. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Bueno, el volumen específico 1. En el estado 2, ¿qué es lo que necesito hallar? Tengo que hallar el volumen específico 1, conociendo o sea, tomando en cuenta que el volumen específico 2 es igual a mi volumen específico 1. Y la temperatura en 2 es 200 grados centígrados. Por lo tanto, con esos dos datos, ¿cuál es mi presión 2? Tenemos que encontrar una presión para que la máxima temperatura sea de 200 grados centígrados. Entonces, con esos datos yo voy a realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? En realidad, lo que me interesa en este punto es que puedo encontrar el volumen específico solamente con estos dos datos. Entonces, es lo que hago. Calculamos el volumen específico, divido estos dos datos y mi volumen específico había sido igual a 0.5 metros cúbicos sobre kilogramo. Una vez que yo tengo esto, yo voy a pasar directamente al estado número 2, conociendo que mi volumen específico 1 es igual a mi volumen específico 2. Entonces tenemos lo siguiente, ya tenemos dos datos.
una temperatura de 200 grados centígrados y un volumen específico igual a 0.5 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, no sé si podrían hallármelo, si se comporta como líquido comprimido, vapor sobrecalentado o finalmente es eh, va- mezcla saturada, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguien ya lo tiene? Vapor sobrecalentado, dice Auxi en el Thermonator, con una presión de 426,72 kilopascales. Ya. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cristian Tinini Maita. Ya, muy bien. Ya, o sea, su compañero dice que es vapor sobrecalentado. ¿Alguien lo ha logrado hallar por tablas? Ya, creo que nadie. Entonces, lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a tablas. Vamos a ir a tablas, a 200 grados centígrados. Vamos acá, colocamos 200 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos interesa? Es este de acá. Y nos preguntamos lo mismo que la anterior vez. En este caso, yo digo, si mi volumen específico para mí es esta es la ecuación que tengo que, o la inecuación que tengo que ver. Si digo que mi volumen específico es menor a B sub F a 200 grados centígrados, entonces es líquido comprimido. Mi volumen sub F para mí es 0.0, perdón, 0.001157, lo cual es mucho menor a 0.5. Entonces vamos a hacer lo otro, lo contrario. Verificar si mi B sub G es mayor a mi volumen específico o mi volumen específico es mayor a B sub G. En este caso, mi volumen específico para vapor saturado es 0.12721. Por lo tanto, ese valor es menor a mi volumen específico, que es igual a 0.5 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, con esa consideración, yo puedo ver que se va a comportar como vapor sobrecalentado, lo que decía ese compañero, ¿no? Ahora, una vez que ya conozco esto, tengo que ir pues a tablas para vapor sobrecalentado, ¿no ve? Entonces, vamos a tablas para vapor sobrecalentado y buscamos para 200 kilopascales, o perdón, para 200 grados centígrados. Me estoy equivocando acá. Tenemos que encontrar una aproximación. Mi volumen específico tiene que ser alrededor de 0.5. Entonces, para estos casos de ahí arriba, no me conviene. Un cercano está acá. Este 0.53 es bastante cercano a 0.5. Puede que esté acá. Y el otro de abajo es es a 200 grados centígrados, se comporta como 0.42503 en mi volumen específico. Entonces lo que yo puedo hacer es realizar una interpolación entre esos dos para encontrar la presión, porque puede estar entre 400 y 500. Por lo tanto, realizamos para una temperatura de 200 grados centígrados, yo sé que para 400 kilopascales mi volumen específico es de 0.53434. Pero para una presión de 500 kilopascales, mi volumen específico es de 0.42503. El volumen específico que yo tengo es 0.5. ¿Alguien me lo puede encontrar la interpolación, por favor? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, en el momento en que ustedes hagan la interpolación, tendrían que ver su presión 2, que es lo que quieren hallar, como la Y, ¿no? Como la que necesitan. De ahí tenemos Y1, que es 400, más la división de 500 menos 400, que son Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1. Para mí X2 es 0.42503 y X1 es 0.53434. A esto yo le multiplico por X menos X1, que es 0.5 menos 0.53434. Y con esto yo ya tengo la presión. La presión es de 431.4 kilopascales. Igual al que dictó
o lo que nos dijo su compañero. Y básicamente esa es la respuesta a su problema. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado los ejercicios, que incluso estos son de exámenes, ¿no? Más que todo es saber utilizar tablas cuando solamente sea sustancia pura. Normalmente le pide tablas, ¿no? No van a poder utilizar el Thermonator en esos casos. Normalmente cuando hay interpolaciones, lo más obvio es que necesitan utilizar tablas, porque si no, no les pedirían hallar interpolaciones, ¿no? Esa es la idea. Entonces, básicamente eso. Segundo ahora, ¿cuál dificultad más lo vemos acá? Creo que no hay ninguna dificultad más, simplemente es recordar que necesitamos dos propiedades para encontrar cualquier propiedad que queramos. En este caso hemos encontrado la presión 2. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Sí, disculpe, para eso de la tabla 6, ¿cómo supo cuál era la que hay que utilizar? Perdón, ¿cómo supe de qué tabla utilizar? De, O, o sea, 0,01 o el de los otros. ya. Lo que ustedes tienen que ir a ver es que a 200 grados centígrados, para cualquier presión, ya sea 0,01, 0,05, 0,1, mi volumen específico será 0,5. En estos casos no son, porque el máximo de acá, perdón, el mínimo de acá, de los primeros tres, es 2,17, lo cual es muy lejano a lo que tengo. Vuelvo a hacer lo mismo para la parte de abajo. Subrayo los 200 grados centígrados, porque a esta temperatura, mi volumen específico, sea cual sea mi presión, tiene que ser igual a 0,5. En estos casos no se cumplen, excepto en este de acá. En este de acá es bastante cercano que mi volumen específico es aproximadamente 0,5. Por lo tanto, yo tomo este dato como tal porque es un valor cercano y voy al de abajo considerando que voy a tal vez encontrar un valor o igual a 0,5 o menor y de esa manera realizar una interpolación. Entonces vamos un poquito abajo, nuevamente para 200 grados centígrados, para cualquiera de esas presiones, y la que está más cercana a 0,5 es el 0,42503. Y con estas dos yo me juego, porque ya sé que para 200 grados centígrados, en ambos casos, mi volumen específico va a ser 0,53 para 400 kilopascales y 0,42 para 500 kilopascales. Entonces, de ahí me planteo esta tablita de acá. Si yo sé que para 400 es este valor y para 500 es este valor, entonces para este volumen que yo tengo, ¿cuánta presión será? Y de esa manera te generas o encuentras la presión. No sé si con eso está un poco más claro. Sí, pero la temperatura 2 es de 200 grados. Por eso, estamos encontrando 200 grados o no. Ah, es que la tabla decía de 400, entre 400 y 500. Esos son en kilopascales. Esa es la presión. O sea, como Ah, referencia, cierto, perdón. estamos tomando 200 grados centígrados. Entonces, yo no puedo ir acá a la tabla y tomar cualquier valor de temperatura. Yo tengo que tomar una de referencia. Mi referencia es que tiene que estar a 200 grados centígrados. Por eso es que yo lo rayo o los resalto este que dice a 200 grados centígrados. Y puedo resaltarlo todas las de acá para poder encontrar en cuáles de estos va a ser el valor cercano, ¿verdad? Lo que no conozco es la presión, eso sí. Entonces, una vez que ustedes ya encuentren esto, ven como referencia 200 y para cada presión, si ustedes se preguntan cuál es el valor más cercano a 0,5. No sé si con eso está más claro. Sí, 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 gracias. Ya, no hay de qué. No sé si alguien tiene alguna consulta más o alguna duda. Creo que no. Entonces continuaremos con otro ejercicio. Dice problema número 7. Un dispositivo cilindro-émbolo contiene inicialmente 1,4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados centígrados. Entonces se transmite calor al agua hasta que se cuadriplica el volumen.
y el vapor solo contiene vapor saturado. Determinar, inciso A, el volumen final del recipiente. Inciso B, la temperatura y presión finales. Y, inciso C, el cambio de energía interna del agua. Y aquí está mi ejercicio. Bueno, este es un ejercicio nuevamente bastante sencillo. Entonces, en este caso, dice un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente 1.4 kilogramos de agua líquida saturada. Esto es importante, porque si se acuerdan, cuando nos mencionaban líquido saturado significaba una propiedad. ¿Alguien me puede decir qué propiedad es? La calidad cero. Exacto. La calidad, Cero. cuando es como líquido saturado, la calidad es igual a cero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cristian Tinini Auxi. Ya, listo. Entonces, la calidad en ese momento, cuando se comporta como líquido saturado, es igual a cero. Entonces, acá yo tengo una propiedad. Otra propiedad que también me da es 200 grados centígrados. Entonces, con esto, en mi estado inicial, ya tengo dos propiedades. Segundo, entonces dice que se transmite calor al agua hasta que se cuadriplica el volumen, es decir, que ya nos dan un dato acá. Dice que el volumen 2 es igual a 4 veces mi volumen 1. Le pongo el volumen específico porque la masa nunca va a variar, ¿no? Y el vapor solo contiene vapor saturado. Y acá está otra cosa importante, que así como el líquido saturado es una calidad igual a cero, el vapor saturado se comporta con una calidad igual a 1. Y con esto yo termino de encontrar alguna propiedad. ¿Por qué? Ya tengo una propiedad con el volumen específico 2 y ya tengo otra propiedad con la calidad. Con eso ya tengo dos propiedades en mi estado 1 y dos propiedades en mi estado 2. Y de ahí que me pidan el volumen final, la temperatura, presión final, el cambio de energía interna, es bastante sencillo, porque ya tengo las propiedades. Entonces, así de sencillo se hacía este problema. Creo que no había más que hacer ahí. Colocábamos la solución, ya teníamos los datos de acá, calidad 1, 0, temperatura 1, 200 grados centígrados, masa igual a 1.4, volumen 2 es igual a 4 veces el volumen 1, calidad 2 es igual a 1, y lo que me piden es el volumen final 2, la presión 2 y la temperatura 2. Y además el cambio de energía interna. Aquí está mi dibujito. Lo que pasa es más o menos, ya sabemos qué es lo que nos pide. Bueno, el postulado de estado nuevamente, que les pide sí o sí tener dos propiedades intensivas para poder encontrar cualquier otra propiedad más. Y lo que sigue es hacer una breve explicación de lo que está pasando. En este entonces, podemos decir que mi pistón o mi sistema se encuentra en esta posición, en este punto. Una vez que suministre calor, entonces mi émbolo o mi pistón va a empezar a subir. Va a empezar a subir hasta un punto que esté en este de acá, en el cual yo considero que mi presión mi volumen en realidad ha aumentado 4 veces mi volumen inicial, lo cual no es tan notorio en el gráfico, pero básicamente debería ser aproximadamente eso. Entonces, acá yo tengo ya un estado número 2 en el cual esto está mal. Este no es 200 grados centígrados, pero sí tiene agua. No sé si es como vapor, porque, bueno, en realidad ya sabemos que es vapor saturado, entonces esto ya no es agua, sino es vapor o vapor de agua, que va a ser 1.4 kilogramos. Una vez que se entiende esto, ya podemos directamente pasar a las propiedades. Realizar propiedades, estado 1, tengo temperatura y tengo calidad. ¿Qué es lo que me sirve acá? Lo que puedo hallar es el volumen específico 1, porque necesito encontrar una relación, igual que en el volumen, también necesito encontrar el volumen específico. Como acá me pide el volumen y lo que yo no tengo es el volumen, entonces con ayuda del volumen específico y tomando en cuenta que tengo la masa, yo puedo encontrar el volumen. Y por otro lado, necesito la energía interna, porque en el inciso C me pide el cambio de energía interna. Entonces necesito el volumen específico 1 y también la energía interna en el estado 1.
hacemos lo mismo para el estado número 2. Dos propiedades. Calidad 2 igual a 1, porque se comporta como vapor saturado. Volumen específico 2 está por calcular. Básicamente tengo que aplicar esta ecuación de acá, ¿verdad? Esta ecuación que estemos acá, tenemos que aplicar. Y con eso yo puedo encontrar mi volumen específico 2. Una vez que yo encuentre estas dos propiedades, ¿qué es lo que necesito? Necesito la temperatura 2, la presión 2 y la energía interna 2. Y con eso se acaba mi problema. Entonces, yo voy a mis tablas, voy a 200 grados centígrados, un poquito más arriba. Creo que incluso estamos enmarcando, creo que sí, acá está. Como mi calidad es igual a cero, entonces todos los datos que yo necesito, cuando mi calidad es igual a cero, son todos los que tienen un subíndice F. Entonces yo necesito B sub F, U sub F, si me pidieran la entalpía sub F, si me pidieran la entropía sub F. En este caso solo me piden el volumen específico sub F y la energía interna sub F. Con eso yo puedo copiar. Mi volumen específico sub F va a ser igual a 0. 0.01158, perdón, 1157 metros cúbicos por kilogramo. Y U sub F, perdón, U sub F o la energía interna sub F va a ser igual a 850.46 kilojoule por kilogramo. Con eso yo tengo la energía perdón, el volumen específico y la energía interna. Ahora necesito hallar el volumen. Entonces calculamos el volumen 1, que va a ser nada más que multiplicar la masa por el volumen específico. Entonces, perdón, 1.4 kilogramos multiplicado por 0.01157 les va a dar un valor de 0.016198. Y con eso yo tengo el volumen 1. De acá, para encontrar bueno, kilogramo con kilogramo se simplifica. Y ahora voy a encontrar el volumen 2, que es igual a 4 veces el volumen 1. Entonces tenemos lo siguiente. Multiplicamos 4 por 0.0016198 y les va a dar un valor de 0.0064792 metros cúbicos. Y con eso encontramos el inciso A. Hacemos lo mismo, pero ahora tomando en cuenta que esto podemos dividirlo entre la masa o directamente al volumen específico 2. Para encontrar el volumen específico 2, multiplicar al volumen específico 1, que ya tenemos como dato, multiplicarlo por 4. Entonces calculamos el volumen específico 2, que va a ser igual a volumen 2 sobre la masa, y con eso ya obtenemos que mi volumen específico 2 va a ser igual a 0.04628 metros cúbicos por kilogramo. Y con ese valor yo voy a tablas, considerando que yo tengo vapor saturado. Acá es algo interesante. ¿Por qué? A diferencia de que teníamos ya temperatura como referencia o presión como referencia, ahora mi referencia es mi volumen específico. Yo tengo que encontrar volúmenes específicos similares a este de acá, los cuales van a estar un poco más abajo, considerando que tienen dos ceros. Entonces, los más cercanos creo que son este de acá, el 0.069 o un poquito más incluso. Creo que está el 0.04628, creo que son estos dos de acá. Por lo tanto, yo digo que entre estos dos yo necesito realizar una interpolación, porque está entre estos dos valores. Por lo tanto, vamos a realizar una interpolación considerando que la calidad es igual a 1. Entonces, mi volumen específico es 0.04953. Acá es 4994 porque hemos tomado como referencia la de las presiones. Eso podemos ir un poquito más acá, abajo. Y acá tenemos como referencia estas dos presiones, ¿no? Acá, estos dos valores. También pueden hacer lo mismo. Al final les va a salir un valor aproximadamente igual. Entonces, pueden tomar eso en cuenta. ¿Cuánto es la temperatura? Es 369.83. Y para el otro valor, para 0.03644, mi temperatura es 373.71. Al mismo tiempo, necesito hallar la energía interna, la presión y también la temperatura. Entonces tengo que copiar esos datos. U sub G
Para mi caso, yo necesito que es, o bueno, yo sé que es 22, perdón, 2233.5. Acá está. Y el otro es 2092.4, que es este de acá. Y las presiones son 21.000 kilopascales y 22.000 kilopascales. Y con eso ya puedo hacer una interpolación para los tres casos y nos va a salir los siguientes resultados. Bueno, vamos a hacer esto de manera más sencilla para acabarlo lo más pronto posible, por favor. La presión número 2 es 21,27 megapascales. La temperatura 2, perdón, es igual realizando la interpolación, es igual a 370,88, casi 371 grados centígrados. Y finalmente la energía interna 2 es igual a 2195,25. Lo que me interesa ahora es el cambio de energía interna. No me dice el cambio de energía interna específica, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. No tengo que tomar en cuenta si es que no me dice el cambio de energía interna específica. El enunciado, ¿qué es lo que me pide? Me pide el cambio de energía interna del agua. Por lo tanto, este no es energía interna específica, sino es energía interna mayúscula, ¿no? Es decir, que no va a depender, es decir, va a depender, más bien dicho, de la masa. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Perdón. Multiplicamos el cambio de energía interna, es igual a la masa multiplicado por el cambio de energía interna específica. Es decir, energía interna específica 2 menos energía interna específica 1. Y eso va a ser igual a 1,4 multiplicado por 2195,25 menos 850,46. Y con eso yo tengo un cambio de energía interna de 1883 kilojoules. Y con eso acabamos este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a este ejercicio? Creo que era bastante sencillo. ¿Alguien? Ya, creo que no. Bueno, entonces, el siguiente video que vamos a ver el problema número 8, el problema número 9. Vamos a entrar ya al tema número 2, que es primera ley para sistemas cerrados, y ahí vamos a tratar de ver más ejercicios para tipo examen, ¿no? Entonces, con eso nos veríamos la siguiente semana. Gracias por su atención.